Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver el verso 2. Segunda de Reyes 4:2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Subrayemos eso. Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Y esto es palabra de Dios. Los que hemos leído la Biblia en más de una oportunidad habremos pasado por esta historia seguramente. Y recordará usted que Dios hizo un milagro a través del profeta Eliseo en esta familia que también estaba pasando una prueba. La mujer había quedado viuda y el marido le había dejado deudas. Los acreedores querían venir a quitarle los hijos, llevárselos como esclavos. Así era en aquella época, aquella cultura. Entonces ella, desesperada, va a pedir ayuda y consejo al hombre de Dios, a su cobertura. Qué importante es hacer eso, amén. Y entonces aquí viene una palabra interesante. Le pregunta el hombre de Dios: dime, ¿qué tienes en casa? Y yo quiero utilizar las palabras de Eliseo para ministrar esta noche aquí en el altar familiar. Y que puedas sentir en tu corazón que Dios te hace esta pregunta. Dime, ¿qué tienes en casa? ¿Por qué es importante recepcionar esta pregunta? Porque nos pone a pensar, ¿qué tengo en casa? Es una pregunta amplia y vale la pena meditar en ella. ¿Qué tengo en casa de bueno? Como también, ¿qué tengo en casa de malo? ¿No? ¿Qué tengo en casa? Y también es una pregunta interesante porque cuando uno se pone a pensar en lo que tiene en la casa, también puede deducir qué es lo que no tiene en la casa, qué cosas le faltan en el hogar. Y nosotros como hogar cristiano, como gente y familia de Dios, a veces tenemos que sentarnos a chequear, ¿qué nos falta en casa? ¿Qué cosas Dios espera de una familia cristiana y nosotros todavía no tenemos? Entonces, basado en esa pregunta, ¿qué tienes en casa? Me gustaría que veamos algunos versículos que son interesantes en la Biblia. Primeramente, Proverbios capítulo 25, verso 28. Proverbios 25, 28. Mire cómo dice la palabra del Señor. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Ahora fíjese la versión Reina Valera, como dice este pasaje. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y hoy estamos viendo, ¿qué tienes en tu casa? Gracias. Pregunta que también nos hace ver qué no tengo en casa. Y aquí nos habla de alguien que no tiene rienda, no tiene dominio, no tiene control. Y dice que es como una ciudad derribada y sin muro, es decir, está expuesto, es muy peligroso. El mismo pasaje, déjeme mostrárselo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. No sé si podés ubicarlo, ¿sí? Mire cómo dice: como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. ¿Se da cuenta? No tiene control. ¿Qué tienes en casa? Una pregunta interesante. Me hace ver también qué cosas me faltan. Y acá nos muestra que a este le falta controlarse. No tiene dominio propio. Mirá la versión TLA. Esa es traducción lenguaje actual. Muy interesante. Dice, ¿lo encontraste? Ahí está en eso. A ver, ahí está, qué bueno. Dice, quien no controla su carácter. Mirá qué interesante.
Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Esa traducción me gustó. Está como más clara, contundente, ¿no? Está para el Facebook, hermano, este. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Entonces la pregunta, ¿qué tienes en casa? Me hace pensar también qué es lo que no tengo. Y la Biblia habla de hogares donde no hay control del carácter, no hay dominio propio. Entonces anotemos eso. Número 1, casas que no tienen dominio propio. Casas que no tienen dominio propio. De lo primero que vamos a hablar en cuanto a tener dominio propio es del carácter. Qué importante, hermano, es tener dominio del carácter y no que tu carácter te domine. No escuché ningún amén. Lo voy a decir de nuevo. Qué importante que vos domines tu carácter y no que tu carácter te domine. Sí, hay que pedirle ayuda al Señor para que uno vaya moldeando su carácter. Hermanos, todos acá, todos, toda la familia, grandes y chicos, todos necesitamos lograr tener el carácter de Cristo. ¿Hace cuántos años conoces al Señor? ¿1 año, 2 años, 5 años, 20 años? Bueno, todos tenemos la misma meta. Dice la Biblia que vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen de Jesucristo. Es decir, tengo que llegar a tener el carácter de Cristo. Y en ese proceso tiene que estar toda la familia. Entonces, tenemos que tener dominio propio. No debemos permitir en casa que los pleitos se vayan de control. Es válido enojarse. Uno se puede enojar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces uno tiene que aprender a enojarse sanamente. El enojo es una emoción básica, primaria que Dios puso en el hombre, pero Satanás la pervirtió cuando entró el pecado en la humanidad. Al principio era un sentimiento noble, básico, primario de Dios. Y Dios nos dio ese sentimiento, el enojo, para que el ser humano se indigne frente a la injusticia. Pero el diablo lo usa para que la gente entre a pelearse y uno termina pegándole un garrotazo al otro, o pegándole un tiro. Ahora, hermanos, aberraciones que hay hoy día de maridos que le prenden fuego a la esposa. Miren, ni quiero mencionar porque me pongo mal. Pero uno tiene que entender, debe haber en casa dominio propio. Y eso es algo en lo que tiene que trabajar la familia. Amén. Dios como que nos preguntara esta noche, ¿qué tienes en casa? ¿Tienes dominio propio? ¿Se controlan su carácter? Eso hay que enseñarle a nuestros hijitos desde pequeños, hermano. A veces uno dice, no, pero es chiquitito. Pero justamente desde chiquitito te lo dan para que vos lo formes. Si no, Dios te daría hijos ya de 14 años para adelante. Los ángeles lo formaron, te lo entregan. Así un día aparece, viste, de 14 en la puerta, ya está formado el tipo. No, te lo dan de chiquitito para que nosotros lo formemos aplicando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que vienen con cada ser humano, su personalidad, su forma de ser. Eso es de cada uno. Pero hay áreas, sobre todo el carácter, donde los papás tienen que ayudar a que sea formado en la vida de los hijos. Y hoy día eso está faltando en muchas casas. Y de chiquitos no les ponen límites, por muchas razones. Hoy día también los padres jóvenes le han dado la espalda en su mayoría a los principios de Dios, a la palabra de Dios. Y entonces los chiquititos se crían como se puede, como les sale, ¿no? Y después ves que ya tienen 6, 7, 8 años y en algunos hogares, hermanos, son incontrolables. Terrible, ¿no? Y eso es porque no pudieron desde pequeños enseñar a tener dominio propio. Tiene que haber límites. El carácter no puede salir así sin riendas.
No, hermano, todo tiene un límite y para eso están los papás, para poner eso con amor, para poner límites con amor. Pero amor no significa falta de castigo o de corrección, porque algunos creen que amor es no decirle nada, no ponerle freno. Todo lo contrario, dice la Biblia, padre que ama, castiga, corrige. Entonces a veces hay que ponerles castigos a los hijos, corregirlos, hermano, y velar de que la corrección haya entrado en su corazoncito, en su cabecita. No que lo corregí y después se olvidó y yo me cansé y ya no lo corregí más y lo dejé ser como él quiere, sino que tengo que ayudar a formar ese dominio propio desde pequeño en el hogar. Amén. Qué lindo cuando uno llega a un hogar y hay dominio propio, hay un orden, hay límites, ¿verdad? Y qué triste y feo cuando uno llega a una casa y, hermano, es una anarquía total, ¿no? El Señor nos tiene que ayudar a restaurar nuestros hogares. Entonces, dominio propio en el carácter. ¿Qué más? Dominio propio en la comida. Mejor me tomo el té. Bueno, es que ese es un área que, hermano, acá no nos vamos a meter en el tema como si fuéramos especialistas en dietas y, no sé, todo lo que tenga que ver con lo alimenticio. Pero sí, como pastor y como cristianos todos aquí, tenemos que acordar que es un tema el de la comida. Un tema importante que uno tiene que estar observando en la casa, chequeando y ver que ahí también hay que tener dominio propio. A veces hay gente que, hermano, son devoradores, ¿no? Y eso no solo que le trae problemas de salud, sino que también es una falta de dominio propio que se ve en la casa. Y eso muchas veces se traslada a otros miembros de la familia y ahí empiezan a entrar varios factores en juego. No es solo el tema de haber perdido la línea, sino que se perdió el dominio propio, se perdió, hermanos, también la autoridad como para aplicar disciplina en otras áreas de la vida. Si yo no me puedo controlar en esa área, ¿cómo puedo después pretender que haya control en otras, ¿no? Entonces es importante acordar en la casa, sin ser rígidos, inflexibles, hermano. Es lindo dar libertad y que todos la pasen bien en la casa, pero hay que tener dominio propio. Amén. Usted mismo, fíjese en usted. Cada uno empiece por uno, ¿verdad? La mamá en ella, el papá en él, los hijos. Nadie acá esté ahora, después vuelva a casa y dice, ¿viste gordo? Yo te dije. No empiecen con eso. Sino que sea una reflexión para cada uno. Amén. A veces, hermano, a mí me ha pasado de, no sé, agarré épocas donde me despertaba a las 2 de la mañana, te despertás y viste, así los ojos, ¡pac! Pues, y estás ahí, da una vuelta y viste que esa vuelta siempre termina en la heladera. A ver qué hay. Y no hace falta comer, ni es que realmente tengas hambre. Ahí hay desórdenes. Y si uno no abre los ojos, empieza, cuando te quieres dar cuenta, ya hace 2, 3 semanas que toda la noche va, viste, la familia se despierta el otro día, acá falta algo, dice, ¿no? Hermanos, puede empezar con un pedacito de chocolate, un pedacito de queso. Yo un día me di cuenta que me había llevado a la mesita de luz de casa un pedazo de salamín, hermano, con queso, a las 3 de la mañana. No, me tenté, dice uno, ¿viste? No. Entonces después digo, no. Dominio propio. Esta no es hora de comer. Y si tengo ansiedad y estoy mal, bueno, hay que ir al médico, hay que pedir ayuda profesional, hay que orar, hermano. Codiarlo al que tenés al lado, decirle, hay que orar, hermano, ¿eh? Amén. Dominio propio. El tema de hoy es, ¿qué tienes en casa? Y aquí el Señor en este pasaje nos habla de que en la casa puede que no haya dominio propio, que no haya control, ¿verdad? ¿En qué otra cosa tenemos que tener dominio propio? Escucha esto, en el celular.
Hoy, mire, a mí me toca ser pastor en el 2017, entonces tengo que hablar de eso. Hoy es un tiempo donde en las familias, hermanos, vos entras a veces a la cena y están todos en la mesa, cada uno, tic, 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 ahí con su celular. Hermano, se perdió la comunicación, se perdió la mesa familiar. Si no podés dejar un rato, no podés un rato. Si no podés dejarlo, eso habla de que no tenés dominio propio. Estás como un adicto, como alguien que tiene ataduras de adicción. Y hermanos, está comprobado científicamente que esto produce adicción, hermanos. Y está afectando la vida de las familias en todo el mundo. Esto es una afección seria, porque agarra tanto a los grandes como a los pequeñitos. Nuestros hijos que nacen en esta época, ellos son una generación que ya, hermano, ni un año tienen y ya con el dedito, tic, abren así, ¿no? Cierran. ¡Qué bárbaro! Y al abuelo no lo quieren dejar afuera, entonces también le dan un iPad al abuelo. Y después tenía al abuelo, al nieto, a la tía, toda ahí en el... Y está bien, está bueno usar esta herramienta, pero hay momentos donde hay que dejar. Mire, no es que me quiera meter en su casa, pero déjeme recomendar como padre espiritual, como pastor, que los papás deberían chequear qué pasa con los celulares y sus hijos. Por ejemplo, a la noche nos vamos todos a dormir. Tiene que considerar usted, no espere que alguien se lo imponga como una regla, considere usted como padre, como madre. ¿Le parece que es agradable delante de Dios que su hijo adolescente, o en algunos casos preadolescente, ahí están a la 1, 2, 3 de la mañana con mensajitos? ¿Con quién se están mensajeando a esa hora? ¿Qué está pasando con ellos? Que ni siquiera tienen su sueño organizado, sino que el celular se les mete en todo en la vida. Van a dormir, ahí está el celular. Se sientan a comer, ahí está el celular. Vamos a charlar, no se puede charlar porque está con el celular. Hermano, falta dominio propio. Hay que empezar a poner control, porque quien no controla es como una ciudad sin protección. ¿Cuántos dicen amén? Así que empecemos a hacer ayunos de celulares, propóngalo ahí con la familia. Es decir, a ver qué nos pasa si a partir de este momento 2 horas y media sin celular. Y si vos ves que la gente le empieza a agarrar como ataques así, o sea, te das cuenta que estaban mal, ¿verdad? ¿No les ha pasado, en nuestra casa ha pasado, que de repente a la noche se nos cortó la luz? Oh, ¿y ahora? No hay televisión, no hay computadora, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a charlar. No, es raro, ¿no? No saben qué hacer, es como estar en coma, loco, ¿no? No, hay que empezar a tener dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Codiablo al que tenés al lado, decirle, está buena la tecnología en casa, pero controlala, hermano. Controlá. Tus hijos, lo único que saben hacer a la hora de jugar o recrearse es celular, iPad. No está bueno. Eso hasta los médicos lo dicen, hermano. No está bueno. Tómate un tiempito. Yo sé que los papás estamos ocupados y cuando no estamos trabajando estamos cansados. Yo sé, pero hay que hacerse un tiempo. Hermano, retomemos principios y valores que se han perdido. Por ejemplo, mi viejo laburaba un montón. Pero se hacía el tiempo, para tirar una frazada en casa, en invierno, tiraba la frazada dentro de casa y se tiraba a jugar con nosotros. Qué lindo, eso lo tengo grabado en mi mente, en mi corazón. Nos sacaba al patio, me enseñaba a jugar a la bolita, a desarrollar creatividad, a montar el barrilete, a hacer cosas que no eran con un aparato, con una pantalla, sino cosas que vos tenías que desarrollar potencial, creatividad, cosas sanas, naturales, que yo no le digo, volvamos a eso y renunciemos todo esto, no, porque esto también está bueno, pero un poco del otro nos hace falta también. Bueno, digo yo, no sé, usted haga lo que quiera, que me importa. Pero el punto es, hay que tener dominio, ¿amén? Fíjese qué cosas pueden estar controlando su familia. Otra cosa en la que hay que tener dominio propio. Chan, 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 chan. Tarjeta de crédito. Qué bárbaro. Algunos
La hacen de goma, che. Tarjeta de crédito. Hay que tener control. Hay que tener dominio. No puede ser que pasás por una vidriera y algo que te gustó, ya va a pasar la tarjeta. Sin pensar que después hay que pagarlo, porque la sensación de no tener que pagar, solo pasar un plástico y llevarse algo es hermosa. Uno siente, mirá lo que, pero después hay que pagarlo. Entonces después vienen las deudas y los problemas. Y mire, hermano, una de las causas que trae problemas en el hogar, en el matrimonio, serios, es el tema de lo económico. Entonces tiene que charlarse esto. Como matrimonio, estar de acuerdo en los gastos, en tener control, dominio propio. No se puede estar, hermano, siempre endeudado. A veces hay que aprender a ajustarse, quedarse en cero con las deudas y bueno, después sí comprar aquello que realmente haga falta y por qué no también darse lujos y cosas que a usted le gusta, pero siempre con dominio propio. Amén. Vos controlás la tarjeta, no que la tarjeta te controle a vos. En la iglesia primitiva dice la Biblia, hablando de dinero, de lo económico, que la iglesia traía su dinero, sus donaciones, y lo ponía a los pies de los apóstoles. A los pies. ¿A dónde ponía el dinero? Entonces es una enseñanza para la iglesia. El dinero es bueno, hermano, es necesario. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? El dinero es bueno, pero no tiene que estar en la cabeza como para dominar tus pensamientos. No tiene que estar en el corazón, porque eso es amor al dinero y es la raíz de todos los males. Tiene que estar a los pies, a tu servicio. Vos no tenés que estar a servicio del dinero, sino que el dinero a tu servicio. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto espiritual, uno debería acomodar muchas cosas. Y no estar sacando con la tarjeta, sacando, y después está 1 o 2 años endeudado, tiene que ir a trabajar para pagar las cuotas y todo nervioso y no disfrutan nada. Así no sirve, hermano. Preferible tener 2, 3 muebles menos, 2, 3 electrodomésticos menos, pero estar tranquilo, estar feliz. Hermano, hay que volver al dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿qué otra cosa es importante considerar en cuanto a esta pregunta, ¿no? ¿Qué tienes en casa y qué falta en casa? Porque a veces nos faltan muchas cosas. Bueno, permítame buscar aquí Habacuc capítulo 2, verso 4. En la versión Reina Valera, mire qué interesante como dice. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esto es palabra de Dios. Ahora, hay otras versiones que traducen de la siguiente manera. He aquí el orgulloso tiene el alma sin rectitud. Entonces, volvamos a la pregunta de hoy. ¿Qué tienes en casa? Y algunas casas no tienen el alma recta. Vamos a anotar. Número 2, casas que no tienen un alma recta. Esto es importante, hermanos, que lo chequeemos todos en nuestros hogares y que pensemos cómo hacemos para tener cada uno de los miembros de la casa un alma recta, ¿no? Eso es algo en lo que nos tenemos que ayudar, papás con los hijos, entre los hijos como hermanos, alma recta, es decir, controlar, fijarnos que el alma no se nos desvíe. Acordate que el alma es brava, hermano. Nosotros los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros estábamos sin Cristo, de esas 3 áreas que nos componen, una estaba ausente, el espíritu estaba muerto. Así dice la Biblia, ustedes estaban muertos en delitos y pecados.
Entonces, yo tenía vida biológica, es decir, mi cuerpo tenía vida, corre sangre, mi corazón late, y mi alma, ¿no? Las emociones, los sentimientos, ahí están. Pero mi espíritu no estaba, muerto mi espíritu. Cuando yo conozco a Cristo y acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, el milagro que sucede es que el Señor resucita mi espíritu. Entonces ahora yo empiezo a ser una persona espiritual. Antes, sin Dios, ¿qué iba a ser espiritual? Olvídate, era todo carnal. Pero ahora empiezo a ser espiritual. Entonces, ¿cómo es el trabajo de Dios cuando una vida viene al Señor? Bueno, lo que hace Dios es que cuando una persona aceptó a Cristo en su corazón, Dios envía a su Espíritu Santo a morar en esa persona. ¿A dónde viene a morar el Espíritu Santo? A tu espíritu, a mi espíritu. Y entonces el Espíritu Santo le da una delegación a tu espíritu humano y a mi espíritu humano. ¿Cuál es esa delegación? Pues mi espíritu tiene que conquistar mi alma y también el cuerpo. ¿Me sigue? Entonces es necesario que comprendamos que el alma es brava, hermano. El alma de todos, acá nadie se salva. El alma es brava. Usted puede ser un buen cristiano, ama al Señor, quiere agradar a Dios, pero ¿cuántas veces han surgido tentaciones, pensamientos, actitudes, palabras que usted dice, uy, otra vez, si yo pensé que había renunciado a esto, esto yo hacía o esto yo sentía cuando estaba sin Cristo y ¿por qué me agarra esto otra vez? ¿Qué onda? Es que el alma es brava, hermano. Al alma hay que tenerla cortita. Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Uno tiene que estar ministrándole al alma y al cuerpo. Entonces lo que quiero que vean es que el mundo, Satanás y también nuestro propio yo buscan desviar el alma. Que en un punto a usted ya no le importe ser cristiano. Bueno, puede ser que soy cristiano, sí, pero me gusta esto y quiero hacerlo, aunque sé que es pecado. Me encapricho con esta actitud, aunque sé que la Biblia dice que no debo tener esa actitud, pero bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? Así moriré. Entonces esa alma se desvió. ¿Me siguen? Un alma que cuando querés restaurarle el matrimonio, entonces el consejero espiritual dice, mira, tienes que perdonar. Yo no voy a perdonar, a mí me las hacen, me las pagan. Yo cuando te hago la cruz ya fuiste. Bueno, eso es un alma desviada. Entonces necesitamos, hermanos, trabajar con el Espíritu Santo para tener el alma recta. Amén. El Espíritu ya está, ahí está el Espíritu Santo de Dios, en mi espíritu. Eso ya está. Mi cuerpo va a hacer lo que le diga el alma. Entonces donde hay que apuntarle los cañones, hermano, es al alma. El alma es donde están tus emociones, tu sentimiento y tu voluntad. El asiento de las emociones, el asiento de los sentimientos y el asiento de tu voluntad o mente. Todo eso se da en el alma. Entonces ahí yo tengo que trabajar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener un alma recta. No quiero que se desvíe mi alma. Mire, un alma que no es recta termina siendo una mala persona. Y hermanos, hay mucha gente que va a la iglesia, tiene una Biblia bajo el brazo, corbatita, pero es malo. Mala persona, mal vecino, mal compañero de trabajo, mal ciudadano, mal esposo. Entonces, hermano, la pregunta hoy, ¿qué tienes en casa y qué no tienes? Algunos hogares puede que digan, Señor, reconozco que no tenemos el alma recta, está bastante vivorea el alma, ¿no? Entonces, Señor, necesitamos que nos ayudes, que nos restaures. Quiero tener una vida recta delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 3, verso 11, es el otro versículo que vamos a leer. Lucas 3:11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y esto es palabra de Dios. La pregunta de hoy de parte de Dios es, ¿qué tienes en casa? Y ahí la Biblia dice, porque hermanos, la Biblia se responde a sí misma.
¿Me sigue? La Biblia se explica a sí misma. La pregunta de Dios, ¿qué tienes en casa? Entonces mire este versículo. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que hay casas que no tienen túnica. Si vamos a la interpretación literal, está hablando de ropa. Hay gente que no tiene qué ponerse, no tiene qué comer. Y ahí el Señor nos está hablando de ayudar a los necesitados, de ayudar al que está pasando un momento difícil. Y que, hermanos, siempre es una bendición compartir. Diga conmigo, dar es mejor que recibir. Así dice la Biblia y yo digo amén a eso. Bueno, entonces no olvide esa parte literal, material de este concepto. Pero también quiero que vean esto mismo del lado espiritual. Es decir, hay casas que no tienen túnica, no tienen cobertura. Y el que tiene cobertura debería compartir con el que no tiene. ¿Alguien dice amén? Hay gentes que por ahí escucharon del Señor, abrieron su corazón, aceptaron a Cristo en sus corazones y empezaron a seguir el camino de esta vida cristiana, pero nunca han aprendido o nunca han escuchado siquiera la enseñanza sobre cobertura espiritual. Muchos no saben lo que es eso, no lo tienen. Es más, hay congregaciones que no conocen de este concepto, no lo viven. Y es más, hay sectores dentro del mundo cristiano evangélico que no creen en esto y que lo atacan a esto. ¿Por qué? La mayoría de ellos lo hace porque han visto abusos, han visto cosas feas que se hicieron usando el concepto de cobertura. ¿Me sigue? Entonces hay gente que en un momento empezó a llegar a iglesias y a decir, ustedes necesitan cobertura y yo soy un ministro que da cobertura, así que yo los voy a cubrir. ¿Y eso qué significa? Que ustedes me van a dar plata, ustedes me van a dar sus cosas, y los abusaron. Se abusaron de iglesias, de hermanos, de pastores, de ministerios. Y entonces usted sabe lo que pasa, ¿no? Dice el dicho, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Entonces hay gente que cuando escucha hablar de cobertura dice, no me vengan con esas payasadas, porque ya sé de qué se trata, gente abusiva que quiere meterse en tu casa o en tu iglesia. Y eso me da tristeza, hermano, porque la verdad ha sucedido, es real. Muchos han abusado y han hecho desastres con el tema de la cobertura. Pero eso no quita que la cobertura es un aspecto espiritual valioso, es una bendición, es algo maravilloso que Dios nos permite vivir, disfrutar a nosotros. Y que hayas tenido una mala experiencia con eso y que te hayas topado con gente falsa, que ha dado falsa cobertura, no significa que no existan los verdaderos. O usted renunció a tener billetes y decidió no agarrar nunca más dinero porque un día le dieron un billete falso. ¿Verdad que no hizo eso? Sí, es un garrón, un bajón, usted fue a pagar algo, quizá era un billete importante o un toco así de billetes y usted llegó y dice, no, esto es falso. Uy, sí, es una tristeza, un bajón, una desilusión, pero eso no significa que todos los billetes son falsos. Justo estos son falsos, pero hay otros que no. Y por eso usted sigue recibiendo billetes. Entonces, del mismo modo es este tema de cobertura. Puede que hayas tenido una mala experiencia, que te topaste con gente que más vale perderla que encontrarla, pero eso no significa que todos sean así. Tienes que comprender que así como hay malas coberturas, hay buenas y verdaderas coberturas de parte de Dios. Y en este pasaje vemos que hay hogares como personas que no tienen. Y eso los expone, los deja desnudos espiritualmente. El frío los puede matar. Necesitan estar bajo una cobertura espiritual verdadera, sana, de parte de Dios. Hermano, hoy más que nunca las familias necesitan estar bajo buenas coberturas. Los matrimonios que quieren tener éxito tienen que estar bajo buenas coberturas. Por eso hoy en día no es cuestión de que
me voy a ir a congregar a una iglesia y me meto en cualquiera. Hoy está complicado el asunto, hermano. Uno tiene que realmente discernir y pedirle ayuda al Señor para captar espiritualmente dónde hay una verdadera casa de Dios con verdadera cobertura espiritual. Y también es cierto que hay elementos que uno puede utilizar para chequear, para poner a prueba a un ministro a ver si es verdadero o es medio truchón, ¿verdad? Por eso la iglesia, los cristianos tienen que interesarse. ¿Cómo probamos a un verdadero apóstol? A ver si es verdadero. ¿Cómo probamos a los profetas? A ver si es profeta. ¿Cómo probamos a los ministros? Si son de Dios o no son. Entonces ahí también hay una responsabilidad por parte de todos nosotros de saber chequear, probar a los espíritus y a los que dicen ser ministros. Pero el punto es este: tiene que haber en casa cobertura. La pregunta de hoy es: ¿qué tienes en casa? Y en este punto la pregunta sería: ¿tienes cobertura? ¿Estás bajo cobertura? Sí, pastor, yo vengo a esta iglesia. ¿Sabe que hay un montón de gente que empieza a venir, a concurrir a la iglesia, pero no se toma en serio la cobertura? O no quiere hacerlo porque en realidad en el fondo del corazón quiere seguir en anarquía, ¿no? Es que cobertura es una bendición, hermano. Cobertura es protección. Cobertura viene de la misma palabra que cobija. Es algo que protege, que te guarda. Es maravilloso, pero también implica ponerse en sujeción bajo alguien. ¿Me sigue, hermano? Entonces, si yo asisto a una iglesia, solo asisto, y por asistir digo, yo estoy bajo cobertura, no es real. Recién estoy bajo cobertura cuando yo me sujeto a un ministro. ¿Cuántos me están oyendo? Cuando viene una familia y dice, ok, esta va a ser mi iglesia y este es mi pastor. Entonces viene el pastor, yo estoy bajo su cobertura. En el mundo espiritual eso tiene un peso impresionante. Y las ovejitas del Señor tienen que saber cómo manejar ese aspecto en el mundo espiritual. ¿Están oyendo? En el mundo espiritual, si usted aprendiera a usar la cobertura, usted, hermano, empieza a ganar los partidos 10-0. Pero mucho pueblo de Dios no sabe. Y a tal punto no saben que hay gente que asiste a una iglesia 2-3 años, un día dice, me voy de acá, listo, y se va a otra. Y entonces, después cuando vos le preguntás, ¿quién es tu cobertura? Bueno, ahora mi cobertura es tal, pero mañana no sé. ¿Por qué no se toman en serio la cobertura? Es decir, de esa primera iglesia que se va a esa familia, hablaron con el pastor, arreglaron las cosas, Dios está bendiciendo esa decisión de irse. Y no, yo soy dueño, tengo libre albedrío, hago lo que quiero. Sí, está bien, pero cuando te pusiste bajo cobertura, vos de tu voluntad decidiste estar bajo una autoridad. Por amor, el reconocimiento a la autoridad te llevó a decir, ok, ahora yo te rindo cuentas a vos. Entonces, uno no puede levantarse e irse. Pastor, quiero hablar con usted. ¿Cuándo puedo ir a su oficina? Tal día. Ok, llega a la oficina y dice, no, vengo a decirle que me voy de la iglesia. Eso no es venir a hablar con el pastor. Ya tomó la decisión. Si ya tomó la decisión, entonces ¿para qué quiere hablar con el pastor? Quiero venir a comunicarle, a pedirle la bendición. ¿Qué pedir bendición? ¿Qué? Hace todo mal. Así no funciona. Así no funciona. Bueno, pero yo soy libre de hacer lo que quiero. Sí, por supuesto. Usted es libre de hacer lo que quiere, como todo el mundo. Y por eso la gente toma sus decisiones y algunos irán al infierno y otros irán al cielo. Porque son libres de tomar sus decisiones. Pero el punto acá es que tomes las buenas decisiones. Por eso la Biblia dice, si sigues el camino de la obediencia, la bendición te seguirá. Pero si no sigues el camino de la obediencia, la maldición te perseguirá y te alcanzará. Yo soy libre de hacer lo que quiero, por supuesto. Puedes obedecer o desobedecer, ahí tienes tu libertad. Pero tendrá consecuencias tus decisiones libres. Tendrán consecuencias. Entonces, justamente porque Dios no quiere que tengas malas consecuencias, te pone protección, te pone cobertura.
Vuelvo a la carga, los que tuvieron malas experiencias, los que estuvieron bajo malas coberturas, bueno, lo lamento y pidamos a Dios que sane esas heridas y déjalo en el pasado y ya está, pero busca una buena cobertura. No porque hayas tenido una mala experiencia, decir, bueno, ahora entonces no quiero nada. Yo sigo a Dios sin intermediarios. Esas frases que uno escucha o lee, viste, en la parte de atrás de un crónica así medio raro, viejo. No sirven, esas frases no te van a ayudar. Esos conceptos no son genuinos de la palabra de Dios. Dios nos enseña que debes tener cobertura por una cuestión de manejo espiritual, legalidad espiritual. A ver si logro hacerme entender. Así como en un país, usted tiene que tener su documento. No puede andar indocumentado. Usted si trabaja, tiene que tener su número de quit. Tiene que estar inscrito en la AFIP. O sea, es legalidad. Si quieres moverte legalmente, así debe ser. Ahora, yo voy a decir, yo tengo libre albedrío a lo que quiero. No me voy a sacar el documento. Renuncio al documento. No me llamo Alberto, me llamo Casimiro. Está bien, vos podés hacer lo que quieras. Y no voy a inscribirme en ningún lado. Está bien, hacer lo que quieras. Pero tarde o temprano vas a tener conflictos. Necesitas en un país moverte bajo las leyes de ese país. ¿Me doy a entender? Bueno, en el mundo espiritual es lo mismo. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que tener tu DNI, tienes que tener tu quit, tienes que tener tu casa. ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién es tu pastor? Dice la Biblia que muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, y Él les dirá, yo no te conozco. Pero si nosotros echamos demonios, sanamos enfermos, te seguimos, yo no te conozco. A ver tu DNI, número de quit. No, es que yo, Señor, yo te seguí a mi manera, sin intermediarios. Lo siento, pero así no funciona el reino de Dios. Y yo sé que hay gente que va a decir, sí, así funciona, yo sigo a Dios. Bueno, ok, dale para adelante, hermano. Dale. Si vos tenés razón y yo estoy equivocado, ¿qué puede pasar? Vamos a llegar al cielo y vas a decir, viste que no había que tener cobertura, nada, estaba todo bien, viste. Y yo también voy a llegar al cielo y voy a decir, bueno, está bien, sí, me equivoqué. No hacía falta, pero tampoco me perjudica. Ahora, si vos no tenías razón y yo sí, y llegas al cielo y el Señor diga, no te conozco, y me diga a mí, ¿el número de quit? Sí, Señor, acá está. Yo tengo mi identidad, estos son mis dos padres espirituales, este es mi ministerio, acá crecí, acá me corrigieron, estas son mis coberturas. Muy bien, pase. Interesante, ¿no? Dice la Biblia que una persona vio a los apóstoles echar fuera demonios y él también quería tirar poderes, ¿no? Viste que hay gente mística y le gusta esas cosas. Entonces se mandó ahí donde había un endemoniado y quiso reprender, y los demonios, usando a la persona, ¿no?, le dijeron, a Jesús conocemos, al apóstol Pablo también, pero vos, ¿quién sos? No tiene cobertura. Entonces, mire qué tremendo, porque la Biblia dice que los demonios se le echaron encima a esa persona y lo dejaron desnudo. Es decir, los demonios lo dejaron físicamente como él era espiritualmente. Lo voy a decir otra vez. Los demonios lo dejaron físicamente como él era espiritualmente. Sin ropas, sin túnicas, desnudo. El mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, el Señor le dice, tú crees que eres rica y que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres ciega, pobre, miserable y desnuda. La iglesia del último tiempo es una iglesia en general, ¿no? La cristiandad que está en la apostasía es una iglesia que no tiene cobertura, anda desnuda. Podría seguir así, hermano, por toda la Biblia, mostrándole todos los versículos que son figura de la cobertura espiritual. Uno de los versículos que me impacta a mí es cuando la Biblia enseña que las vasijas, eso está en el Viejo Testamento, tenían que tener cobertura, y las vasijas que no tenían cobertura eran consideradas inmundas. Acordate que en aquellas épocas en las vasijas se guardaba el agua,
En las vasijas se guardaba el aceite, se guardaba la harina. Entonces tenían que tener cobertura porque si no se llenaban de bichos. Y después vos querías comer y era un asco. Entonces, vasija que no tiene cobertura era vasija inmunda. Las vasijas representan a los siervos de Dios, a los que queremos servir al Señor. ¿Cuántos siervos hay sin cobertura? Vasijas inmundas, se llenan de bichos. Siervos que van de congreso en congreso y tienen este lema: yo examino todo y agarro lo bueno, agarro de acá, agarro de allá. No tiene una doctrina, tiene una ensalada. No tiene una casa, tiene un conventillo, porque tiene de acá, de allá. Y entonces se llena de bichos, hablando espiritualmente. Vasija inmunda. Otro de los pasajes que hablan de cobertura que me impacta es el de Job, que dice que lo único que no tiene cobertura es el infierno. Tremendo, hermano, así que creo que ya los tengo a todos aquí con este tema. Es importante la cobertura. A tal punto que el Señor dice: el que tiene 2 túnicas, fíjese por el que no tiene nada. Si estás en un ministerio, una iglesia con cobertura doble, con bendición, fijémonos también por las familias que no tienen cobertura. Por eso en estas semanas estamos invitando gente, ganando almas, buscando a los apartados, o a gente que es cristiana pero no se está congregando, o por ahí está yendo a iglesias pero no ha decidido dónde será su casa. Pues es bueno invitarlos para que no anden desnudos, que estén bajo cobertura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienes en casa? La pregunta sería en este punto: ¿tienes cobertura? ¿Tu familia está bajo cobertura? Entonces viene una persona y le dice al ministro, no por imposición, sino por amor: yo reconozco tu ministerio y me pongo mi vida en mi ministerio, mis dones bajo tu autoridad. Eso en el mundo espiritual tiene un peso, una legalidad, hermano, tan fuerte, tan tremenda. Entonces, una vez que estás bajo alguien, no puedes irte cuando se te ocurre. Salvo excepciones tremendas como que vos no sabías, ignorabas, y resulta que ese al que te pusiste bajo cobertura está en pecado, vivía en pecado y no quiere restaurarse. Es un falso, un trucho. Bueno, sí, ahí corre, ni arregles nada. ¿Qué va a arreglar, no? Es como querer ir a arreglar con el diablo. Diablo, vos podrías dejar de ser tan diablo. No se puede. Ahí te vas, chau. Pero si no son casos extremos así, hermano, uno tiene que arreglar sus cosas, porque eso es cobertura. ¿Cuántos me están oyendo? Eso es cobertura y mire, yo quiero trasladarle esa bendición porque es la bendición que yo tengo. Yo desde los 16, 17 años, cuando se me reveló esto, aunque no tenía todo este conocimiento y todos estos versículos, no los tenía, pero en mi espíritu Dios me reveló esto, me puse bajo un nombre de Dios, que biológicamente era mi hermano, pero tenía una relación espiritual con él. Era mi pastor y era mi padre espiritual. Y yo me puse bajo su cobertura y fui fiel a eso y leal hasta que él partió con el Señor. Cuando él parte con el Señor, me quedé ahí sin papá espiritual. Y empezamos a orar con mi esposa y nos llevó años hasta encontrar el segundo papá espiritual que Dios nos dio. Nos pusimos bajo cobertura y ahí estamos. No nos movemos. Estoy de acuerdo en todo lo que mis coberturas deciden y hacen. No, hay cosas que yo haría diferente, pero estoy bajo su autoridad. Entonces, me sujeto. Y hermano, viera usted qué bendición es sujetarse. Qué bendición. Qué lindo, porque uno es tratado, su alma es tratada. Uno aprende, hermano, a rendir cuentas. ¿Está oyendo? Entonces viene una oveja a la oficina y dice: pastor, no, vengo a comunicarle que me voy de la iglesia. Ah, mira vos, a mí Dios no me dijo nada. No, porque sentí de parte de Dios que empiezo otra etapa. Yo no sentí un pomo de parte de Dios. Entonces, si te vas por tu cuenta. Es tu decisión, no lo metas a Dios.
Y cuando uno sale de una casa, hermano, da los mismos pasos que el hijo pródigo cuando dejó al padre y a su casa. Entonces, qué tema difícil, porque hoy la gente le cuesta sujetarse, nos cuesta, pero necesitamos. El diablo está buscando que este mundo, todo el planeta, incluyendo las iglesias, los cristianos, los de toda religión, todo, el diablo está buscando que no haya sujeción, que el concepto de sujeción sea anulado. Cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que siente y punto. Y a mí nadie me va a decir nada. Tremendo. Escuche, hermano, diga conmigo, Dios en su palabra nos compara con ovejas, porque Él sabe que necesitamos un pastor. De hecho, Jesús dijo, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Hermano, ¿sabe usted que de todos los animalitos la oveja es la más tonta? Entonces, cuando Dios dice, ustedes son ovejas de mi prado, vio que el Salmo dice, ustedes son ovejas de mi prado, uno dice, qué lindo. Dios te está diciendo, tontito. Somos tontitos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No se ofenda, no es un insulto. ¿En qué sentido somos tontitos? Las ovejas, si usted habla con los pastores o mira documentales, mira cómo se comportan. Las ovejas se alejan del redil, se enganchan con los arbustos y se empiezan a lastimar. Y no saben cómo salir. Entonces viene el pastor con el cayado, la saca y la trae al redil. Al ratito, otra vez. No somos así nosotros. Sabes que la botella te hace mal y al rato está ahí. Salió de las drogas y al ratito dice, pastor, Dios me va a usar para liberar a unos amigos que tengo allá que están consumiendo, voy a ir a predicarles del Señor. ¿Qué? Vuelve más falopeado que... ¿Para qué volvés de donde Dios te sacó? Vos no estás preparado todavía. Viene un tipo del mundo, era mujeriego, llega a la iglesia, empieza a buscar las cosas del Señor y al rato, pastor, Dios me puso en mi corazón que tengo unas amigas de hace unos años atrás, son almitas que quiero ir a buscar. ¿Qué? Y después otra vez a llorar, ¿no? ¿Cuántos me entienden? Tontito. Señor, no miro más pornografía, no miro más pornografía. Y al rato está ahí otra vez, www. Ovejitas. Pero Dios es nuestro buen pastor. Entonces, sabe que en el campo el pastor las lleva en manada, ahí va el redil. Y siempre hay una que se va y se enrieda entre los arbustos y se lastima y empieza a gritar. Entonces viene el pastor, la saca y la trae al redil. Sigue caminando el redil, van a otro lugar donde hay buenos pastos y la misma ovejita se sale. Y otra vez allá, a la orilla, hermano, de un barranco, con el peligro que eso implica. Se engancha con los arbustos, se empieza a lastimar, empieza, y ahí viene el pastor y la saca y la trae de nuevo. Lo vuelve a hacer por tercera vez, lo vuelve a hacer por cuarta vez. Entonces, ¿saben lo que hacen los pastores? No sé si usted sabía. El pastor tiene que ir, toma la ovejita y con la vara, ¡pah!, le quiebra una patita. Y la ovejita queda con la patita quebrada. Y el pastor ahora la carga acá, sobre su corazón. Le venda la patita y le pone una maderita. Y la tiene ahí, con él, un buen rato. Y después la baja. Y ahora esta ovejita ya no va a ir más a los arbustos. Ya no puede caminar hacia la perdición. Tuvo el trato del pastor. Hermano, lo que quiero decirle es,
todos nosotros y todas nuestras familias necesitan cobertura. Y cobertura es sujetarse a que a veces la autoridad ministerial tenga que exhortarte, tenga que quebrar cosas en el alma, tenga que decirte cosas que son como meter el dedo en la llaga, pero no es para ofender, ni molestar, ni lastimar, sino que es para proteger, para que no te vayas del camino de Dios, para que no te vayas de tu destino profético. A veces a un pastor le toca la tarea de decirle a alguien: no creo que esa persona con la que pensás casarte sea tu pareja. Creo que es yugo desigual. No, pero yo lo amo, yo la amo, en mi vida. Bueno, está bien. Libre albedrío, ¿no? Hay un proverbio que dice en arameo: cada uno se joroba como quiere. Se casa. Hermano, esto se lo digo porque tengo años de pastor. Se casan y después empiezan los problemas. Y ahí ves la ovejita infeliz. Y que 2 por 3 te mira con ojitos como diciendo: tenías razón. Tenías razón. Pero a veces las ovejitas no te dejan que les quiebres la patita. No, me voy a otra iglesia. Me voy a ir a casar a donde me quieran casar. Me voy a ir a hacer lo que yo quiero hacer. Me voy a ir a hacer la mía, ¿no? Entonces por eso viene Dios y dice: tienes que tener cobertura. Y hoy en las iglesias donde ya manejan el concepto de cobertura, las ovejas, ¿cómo son ovejas? Usted sabe, ¿no? Somos así las ovejas del Señor. Juegan con el tema de la cobertura. Entonces adoptan el concepto, pero con el alma pervertida usan el concepto de mala manera. Entonces empiezan a usar las coberturas como si fueran paños que cubren sus caprichos. Entonces hoy estoy con este pastor y cuando él se dé cuenta que yo soy un desgraciado caprichoso, me voy con el otro hasta que se dé cuenta. Y cuando él se dé cuenta, me voy con el otro. Y entonces más o menos 3 años y medio en cada iglesia, tengo como para 20 años de hacer lo que yo quiero. Y los pastores que no se hablan entre sí, que no consultan, que no dicen: vos eras de qué pastor, de fulano de tal. Un llamadito para decir: che, ¿sabes que una ovejita tuya me llegó acá? Ah, sí, le puede decir otro pastor, es que se encaprichó con tal y tal cosa y tal otra. El punto es este: necesitamos cobertura. Los que nos escuchan o nos reciben por el video, necesitas cobertura. Si yo estoy bajo cobertura, sí, la tercera, la cuarta, ¿cuál es? Ya te fuiste de cuántas iglesias y sin arreglar tus asuntos. En todos lados dejas asuntos pendientes. Entonces parece la samaritana que Jesús le dice: trae a tu marido. No tengo marido. Y claro, si ya tuviste como 6. Entonces hay un momento donde tienes que parar la pelota y decir: che, no podemos estar así como familia. Porque, hermano, uno al principio no se da cuenta y uno piensa que no pasa nada, pero con los años, tus hijos van creciendo. Un día empiezan a aparecer cosas que no son gratas en la vida de tus hijos y vos decís: ¿cómo entró esto a mi casa? Un día dicen: yo no voy más a la iglesia. Y se van, y olvídate. Un día empiezan los problemas matrimoniales. O sea, el proyecto que Dios tenía para tu casa, como que te saliste del camino, del propósito, por no estar cuidado, por no tener cobertura. Hermano, este desierto por el que pasamos hasta llegar a Canaán necesita que tengas túnica. Y por eso el Señor dice: las casas que tengan doble cobertura, hermano, compartan. Avísenle a otros que andan desnudos. Todos necesitamos llegar a Canaán. ¿Cuántos dicen amén? Pero desnudo no vas a pasar las noches del desierto. Entonces tienes que tener cobertura. La pregunta de hoy es: ¿qué tienes en tu casa? Y en este punto, ¿tienes cobertura? Y si no lo tienes, yo te invito.
Y a los que nos están viendo, los invito. Vengan, por lo menos venid y ved. ¿Se acuerdan cuando aquel discípulo le dijo, hay un Jesús, un hombre de Dios, un profeta del Señor, que es de Nazaret? Y el otro le dice, de Nazaret va a salir algo bueno. Y este le respondió muy sabio, vení y mirá. Entonces quiero decirle a los que nos reciben por los medios que están sin cobertura, y por ahí algunos han tenido malas experiencias, dicen, no, a mí yo no quiero saber más nada con eso. Quiero decirte como dijo aquel discípulo, vení y mirá, vení a observar, fíjate, y después que el Señor te guíe, pero no puedes estar sin cobertura. Y no estoy diciendo que sí o sí tiene que ser esta tu cobertura. Hay muchas casas de Dios que pueden cubrirte, pero no puedes andar desnudo. Es importante la cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos terminando. Lucas capítulo 16, verso 10. Este es el cuarto y último punto. Lucas 16, 10. Me gustaría leer este pasaje en la versión Dios habla hoy. Y mire cómo dice la palabra. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco lo tendrá en lo mucho. Fíjese, ahí habla de el que no tiene honradez. La pregunta de hoy es, ¿qué tienes en casa? Y en este punto, que es el último, la pregunta sería, ¿tienes honradez en tu casa? Para contestar esa pregunta tenemos que entender qué es honradez. Ser honrado no es lo mismo que ser honesto, aunque tienen aspectos parecidos. Pero escuche por favor, la honradez es rectitud de ánimo, integridad en todo lo que hace. Lo voy a decir otra vez. Honradez es rectitud de ánimo, integridad en todo lo que hace. Escuche esto que anotamos aquí. Quien tiene honradez se muestra como una persona recta y justa que se guía por aquello considerado como correcto y adecuado. Cuando hablamos de alguien que tiene honradez, estamos hablando de una persona de bien. Estamos hablando de una persona leal. Mire qué interesante eso, porque en la Biblia hay una lista de gente que le da el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: en los últimos tiempos van a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, ¿no? Y dentro de esa lista dice desleales. Entonces estamos en un tiempo donde la deslealtad se está metiendo en los corazones dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener honradez en casa. ¿Qué tenemos que tener? Y tener honradez significa tener lealtad. Es ser respetado. Tu familia es respetada. Tu apellido es respetado. Tal vez no lo ha sido hasta ahora, pero la sangre de Cristo puede limpiar todos los pecados. Y Dios tiene el poder para restaurarte, y que a partir de ahora, con la restauración de Dios, tu casa sea respetada, tenga honradez. Dice la Biblia: el que robaba no roba más, el que pecaba no peca más, el que estaba haciendo cosas horribles ahora empieza a hacer cosas que bendicen a los demás. Ese es el verdadero evangelio, el cambio, la transformación. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto: honradez es la tendencia hacia lo recto y lo transparente. Honradez tiene que ver con alguien que es sincero, que no miente, que no es falso. Casas que tienen honradez, que si tenés algo con tu hermano, vas y se lo decís a tu hermano, bien, con un buen espíritu. Pero no tener falsedad. No, pastor, yo estoy a tu lado. Pastor, contá conmigo. A la primera de cambio se va, habla mal del pastor, pasa la lengua por el cielo y la tierra. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué ser un agente del diablo? O sea, hay gente, hermano, en las iglesias que laburan mejor que los demonios.
Los demonios no logran lastimar a la iglesia como esa gente. Son potestades, no son demonios. Qué bárbaro. Por ser tan falsos, Dios mío. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, tenemos que tener honradez en casa, hermano. Y creo que está bueno en la iglesia empezar a romper esas estructuras de hipocresía y ser más claros. Por eso a veces hay gente que por ahí choca un poquito con el pastorado que llevamos con Andy. Porque nosotros, hermanos, si hay algo que queremos es ser sanos, transparentes, normales. Lo cual no significa ser perfecto. De hecho, ser transparente significa que me vas a ver las virtudes y me vas a ver los defectos. Pero lo que ves es lo que hay. No te oculto, no te miento, no te cambio la moneda en el aire. ¿Cuántos dicen amén? Usted llega a esta casa y usted sabe quién es Martín Salazar y cómo predica. Sabe que cada 5 años tocamos el tema del señorío de Cristo y 40 personas se nos van. Ya lo sabe. La gente que me sigue hace años ya sabe. Sabe cómo soy, sabe para dónde voy. Y yo no estoy cambiando de norte a cada rato. No digo hoy mi horizonte es este y mañana. No, es siempre igual. Siempre igual. Y le digo algo, eso no es una virtud, no es algo de que jactarse y decir, wow, quisiera lograr ese nivel. No, eso es normal. Eso es lo normal. Lo anormal es lo que hace el mundo hoy. Y muchos cristianos hoy, que te dicen una cosa hoy y a los 3 meses te dicen otra. Que hoy entran a tu oficina y te dicen, vos sos mi padre, vos sos mi pastor, el hombre que Dios puso sobre mí. A los 3 meses, Dios me mostró que otra iglesia es la mía. Esos son enfermos. Esos son los que tienen afecciones psicológicas y espirituales que tienen que ser sanas. Pero ellos quieren hacer ver que los demás son los enfermos, que los demás están mal, que me fui porque la iglesia, me fui porque el pastor. No, te vas porque vos estás re loco, papá. Y entre tu locura hay algo que tenés que hacer muy mal y que es que sos falso. No tenés honradez. Y eso lo va a beber tu esposa, tu esposo, eso lo va a beber tus hijos. Así va a ser tu casa. Ayúdame al que tenés al lado de decirle, hay que tener honradez, hermano. Yo siempre le digo a la gente que viene a esta iglesia, mira, a mí lo que me gusta es que me vengas de frente, clarito, que cuando tenés algo me lo digas. No se vale no decir nada, hacer que todo está bien y un día estallás y te vas y despotricás y si nunca me dijiste nada. No, hablame. La Biblia dice, hazme oír tu voz, muéstrame tu rostro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué lindo que podamos desarrollar la honradez en la casa de Dios. Amén. Hermano, mire, no sé si estamos preparados para la honradez, pero debiéramos. Porque decir la verdad a veces molesta, pero es necesario. Mire, deberíamos buscar la manera. Por ejemplo, en la iglesia entramos todos y decimos, hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo andas? Bien, decimos todos bien. Y no andan todos bien. Solo por dar un ejemplo, no es que ese sea el punto, pero digo, por ahí en la iglesia, hola hermano, ¿cómo anda? Para la mona, hermano. Tengo una semana, pero bueno, hoy vine al culto y sé que Dios es bueno y espero que Él haga algo en mí. Honradez, ¿no? Que venga el músico y le diga, pastor, no voy a tocar este fin de semana. Y fallé, pequé al Señor y yo no puedo estar ahí en el altar. Honradez. Y no que cuando te enterás, el tipo se pasó por todos lados y nunca dijo nada, te tenés que andar enterando después y anduvo ministrando. Honradez, hermano. Honradez, ¿verdad? En los diezmos, las ofrendas, honradez. Señor, aquí está lo que tengo que traer delante de ti. Honradez. Honradez para con los hermanos, en las relaciones entre ustedes. Ser sinceros, ser claros, no andar con mentiras, con engaños, porque después se lastiman.
¿Y sabe qué? Siempre pierde la iglesia. Ahí hay una parejita de jóvenes que parece que va a andar, pero como no tienen honradez, se anduvieron mintiendo, entonces se hirieron. A la vez esos tienen sus amigos. Entonces, para hacerla corta, 4 o 5 afectados en la iglesia y de repente no vienen más. Pierde la iglesia. ¿Por qué? Porque no aprendemos a ser honrados aún en nuestras relaciones, a hablar claro, a decir, mira, mi situación es esta, lo que yo siento es esto y quiero ser claro. Pero hermano, eso lo tenemos que enseñar en casa. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no te hagas el novio a todas y te haces el galán y las llenás de esperanza a todas y después las tirás por ahí. No es así. Y menos en la casa de Dios. Entonces uno tiene que enseñar a las hijas, enseñarles, mira, te voy a enseñar algo. Yo a Lara le enseño todos los días la escopeta que tengo en el ropero. Un ejercicio que hago, la llamo a Lara y le digo, vení a ilustrar conmigo la escopeta. Esto le espera, no. Pero el día que me toque tener que hablar con aquel que el Señor enviará dentro de unos cuantos años, lo que voy a tener es honradez. Muy honrado voy a ser. Muy claro, muy transparente. Y eso es lo que voy a esperar del otro lado también. Y usted debería esperar lo mismo, ¿no? De su pastor, de los hermanos en Cristo. Y usted también para con los demás. Transparencia. Lo que es blanco, lo que es negro. No joremos más con los grises. Nos estamos haciendo mal. Es horrible, hermano, porque uno llega a un punto en que decís, no puedo confiar en nadie. Va a dormir con un cuchillo bajo la almohada porque ni con la patrona va a estar tranquilo. No se puede, hermano. Eso en la iglesia de Cristo tenemos que ponernos en pie de guerra y decir, no va a entrar la falsedad, la mentira. Tenemos que tener un alma recta. Tenemos que tener honradez en casa. ¿Cuántos dicen amén? Leamos por última vez el versículo ese. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco lo tiene en lo mucho. Ay, me veo tentado a contarles una historia, hermano, pero no, me la voy a guardar. Pero es cierto eso de que el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Entonces, déjeme terminar diciéndoles que en hebreo la palabra que se traduce honradez significa varias cosas, pero hay 3 connotaciones que me quedaron marcadas en el corazón. Número 1, tener honradez dentro del concepto hebreo es ser noble, es ser exigente. Eso me llamó la atención. Es decir, exigente con uno mismo. Y también es ser glorioso. Eso me impactó. Ser noble, ser exigente, ser glorioso. En el concepto hebreo, ¿qué significa honradez? Ser noble, ser exigente, ser glorioso. Amén. Entonces, mira, para terminar, porque yo empiezo a hablar, no terminamos más, ya son las 10, ya, hoy dijimos, mi gente la 10, nada. Qué bárbaro. Pero hoy se sintió tan lindo el culto, hermano. ¿Está disfrutando la palabra? Bueno, igual ya los dejo en paz. Solo déjeme decirle esto. Ser noble, ser exigente, ser glorioso. Uno le habla a esa mujer de la que se enamoró. Le habla y presenta la mejor persona de sí. Hasta se baña el tipo, ¿no? Y le muestra lo mejor que puede mostrar para conquistar. Ok, ya la conquistó, se casaron, pasan los años. Y esa persona que él fue, ya dejó de ser. Es decir, ya no es exigente. Pareciera que hay personas que a medida que pasan los años se echan, se dejan estar, ya no se exigen. Y no estoy hablando, hermanos, de cuestiones físicas, aunque también podrían incluirse las cuestiones físicas, pero hablo más allá de eso, hablo de una actitud. ¿Me sigue, hermano? Porque pelada y panza a todos llegará en algún momento. Pero hablo de una actitud. Había una actitud antes de cuidado, de
intentar presentar la mejor persona de ti. Y ahora ya, totalmente descuidado, no se fija del aliento. Y antes estaba muy pendiente porque quería besar a su amada. Ahora, vení mi amor, dame un beso. Y tiene una pizza de ajo ahí. Antes siempre estaba perfumado, ahora se va a dormir sin bañarse. Actitudes, ¿me doy a entender? Actitudes, antes parecía un príncipe. Y mire, aunque parezca una pavada esto, hay matrimonios afectados por esta cuestión. Porque uno se siente estafado, uno siente que no hubo honradez. Me mostraste algo y es otro. O sea, yo me enamoré de un príncipe y ahora este príncipe se tira gases. Es un príncipe GNC. Erupta, levanta las patas. Mira, me dice, hago ruido, mira. Pero no eras así. Antes hablabas bien, tenías comentarios elocuentes. Ahora ya ni se fija en lo que habla. Repite los chistes. Ella se reía cuando eran novios. Ahora ya te sabe el final del chiste. Está podrida. Por lo menos anotate que ya lo contaste al chiste. Anotátelo. Contá una anécdota diferente, ¿no? Al revés también, hermano. Hay hombres que se casaron con una princesa y ahora ella está. Mire, el punto es este. No se exigen. Cuando nos prometimos amor, estábamos en un momento donde los dos nos exigíamos para agradar al otro. Y si ahora pasa el tiempo y ya no te exiges para agradar al otro, eso es falta de honradez. Entonces yo quisiera que recibas esta administración. Y que hoy digas, Señor, yo quiero volver a casa y ser el mejor esposo. Yo sé lo que puedo dar. Yo sé que si me pongo las pilas la vuelvo loca esta. La tengo comiendo de mi mano. ¡Ah! Y ella también, Señor, yo sé que si yo me pongo las pilas, este es capaz de no ir a laburar. Pide permiso el día, ¿no? Yo sé lo que puedo dar como madre, como hijo, como hermano. En casa debiéramos ser honrados y volver a exigirnos. En el trabajo, hermano. Usted tiró la toalla ya. ¿Viste la frase esa? Hazte fama y échate a dormir. Laburó bien los primeros años y ahora no hace nada. Hermano, eso es no tener honradez. Exigite, sé noble, porque Dios está mirándonos y Dios quiere bendecir a su pueblo. Entonces Dios pregunta hoy, ¿qué tienes en casa? Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, muchas gracias por el altar familiar de hoy, Señor. Gracias por la manera tan dulce, tan linda que tienes de hablarnos al corazón y de compartirnos esos secretos que tienes tú en tu corazón y que son de tanta bendición para nuestro hogar, Señor. Yo te ruego que sigas revelándonos tu palabra para nuestra casa, para nuestro matrimonio, Señor. Que sigas, por favor, revelando tu verdad. Decile al Señor ahí donde estás, yo necesito, Señor, que toques mi familia, mi matrimonio, Señor. Señor, yo quiero tener en mi casa un alma recta. Quiero tener en mi casa honradez, tener cobertura, Señor. Padre, hay tantas cosas que queremos tener en casa y nos hace falta. Te ruego, por favor, provéenos esta noche. ¿Qué tal si usted extiende su mano con la palma hacia arriba, como quien espera recibir algo, y le dice al Señor, Señor, provee todo lo que me falta en casa? Yo quiero tener tu presencia, tener honradez, tener tu palabra en mi casa, Señor, tener cobertura, tener un alma recta. Señor, queremos tener paz en el hogar, tener un matrimonio unido, Señor.
Te ruego en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pastor de mi alma, pastor de mi espíritu, pastor de mi vida, te ruego, provee para mi casa, que no me falte honradez, que no me falte corrección, que no me falte cobertura, que no me falte rectitud, Señor, que no falte tu presencia en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, que a partir de este día se produzcan cambios significativos en nuestros hogares. Que esta palabra haya penetrado en el corazón, Señor. Que mis hermanos puedan levantarse en un nuevo tiempo, Señor. Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Aleluya. Un nuevo tiempo. Sí, Señor. Un nuevo tiempo. ¿Se anima a declararlo en fe? Decilo: para mi casa hay un nuevo tiempo. Para mi matrimonio, un nuevo tiempo. Para mis hijos, un nuevo tiempo. Para mi trabajo, mi empresa, un nuevo tiempo. En el nombre de Jesús. Señor, yo creo en la restauración. Creo, Señor, que vas a restaurar mi casa completamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos celebran la palabra del Señor esta noche? Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor.